Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes el tema La Fe Viva. Para ello voy a estar leyendo en el libro de Santiago, capítulo 2, el verso 26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Normalmente, cada vez nos encontramos con personas que dicen tener fe en Dios. Nos aseguran creer en Dios y algunos van más allá. Creen que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos y que vendrá otra vez. Pero ¿son estas palabras demostración de una fe viva? Según la Biblia, ¿cuáles son las evidencias externas que debe tener una persona que realmente posee una fe viva? Consideraremos 5 aspectos que menciona la Epístola de Santiago sobre la fe viva. En primer lugar, la fe viva se demuestra con nuestra actitud ante las pruebas. Las dificultades, los problemas, las vicisitudes, las adversidades son parte de la vida. No hay persona que pueda escapar de ellas. Donde tú estés, en cualquier edad, en cualquier circunstancia, siempre tendrás que hacerle frente a alguna dificultad. El mismo Cristo lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. El apóstol Santiago nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Son muchas las maneras o las formas como las personas tratan de hacerle frente a las dificultades. Algunas huyen, otras murmuran, se amargan, critican, se desesperan, y algunos son capaces de tomar decisiones en contra de su propia vida. Pero las pruebas o las dificultades tienen el propósito de que cada uno de nosotros crezcamos, aprendamos, maduremos, desarrollemos nuestra confianza en Dios. Un ejemplo que nos da Santiago en su epístola es la vida de Job. Job fue una persona que pasó por una prueba difícil. Él perdió en un solo día 7 hijos. Todos sus bienes le fueron quitados. Sus trabajadores todos perecieron. Sus bienes materiales desaparecieron de repente. Además de eso, perdió la salud. Su esposa se volvió en contra de él. Le dijo: ¿todavía sigues confiando en Dios? Maldice a Dios y muérete. Pero él aprovechó la dificultad para crecer. Y dice la Escritura que en medio de su prueba conoció a Dios de una manera más íntima, más profunda. O sea, que él demostró su verdadera fe, pasando y confiando firmemente en el Dios que le había dado la vida. Llegó a decir Job: aunque él me mate, de todas maneras yo en él esperaré. Y cuando terminó de pasar la prueba, él pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres. Entonces, cuando hay fe, las dificultades, los problemas y las circunstancias adversas de la vida nos permiten creer firmemente en Dios. Nuestra fe no mengua, nuestra fe no desaparece. Nuestra fe es probada y es purificada como el oro y alcanza el nivel de pureza que Dios quiere que ésta tenga. Así que una evidencia de la verdadera fe viva es que en medio de las dificultades nosotros aún podamos mantener el gozo, la alegría que la produce, no las cosas externas, sino el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Otra evidencia de la fe viva es la demostración que tenemos con nuestra actitud ante la tentación.
Santiago dice en el capítulo 1, el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Adiós. Las tentaciones, dice la Escritura que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, produce la muerte espiritual. Entonces cada uno de nosotros tenemos tendencias naturales, que la Biblia habla en la carta a los Gálatas como obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, maledicencias y cosas semejantes. Y tenemos la tentación como esa insinuación que procede de afuera o de dentro de nosotros y que nos anima o nos impulsa a hacer el mal. Pero cuando hay una fe viva, esa fe que es originada por el Espíritu de Dios en nosotros, nos ayuda a rechazar todas las pecaminosas que son propias del hombre caído, y uno se niega a sí mismo y trata de agradar a Dios. En otras palabras, no vive de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu que está en nosotros, el cual nos dio Dios desde el mismo momento en que creímos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Así que una fe viva es aquella que no cae inmediatamente en el pecado, que no le da la espalda a Dios cuando hay la insinuación interna de hacer lo malo, sino que es capaz de resistir con la ayuda de Dios. Creo que todos conocemos la expresión de la oración modelo del Padre Nuestro, que debemos orar a Dios: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces todos podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir una vida de victoria. Cuando hay una fe viva en Cristo, el hombre no se deja arrastrar fácilmente por el pecado, porque realmente se necesita más valor para no pecar que para pecar. Cualquiera peca, pero no cualquiera deja de pecar. Deja de pecar aquel que tiene una fe viva en Dios y que sabe que su existencia tiene el propósito de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la Escritura dice: sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. La tercera evidencia de una fe viva es el dominio de la lengua. Dice en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y también dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando hay una fe genuina y viva en el corazón de cada hombre, eso se demuestra teniendo el dominio de la lengua. La Biblia dice que ha sido domada toda clase de serpientes, de cuadrúpedos, de reptiles, de aves, de bestias, pero qué difícil para el hombre es domar o dominar su lengua. Es un pequeño miembro puesto en nuestro organismo que se jacta de grandes cosas. Y dice la Escritura que ella inflama toda la rueda de la creación y que la misma lengua es inflamada por el infierno. Entonces, para dominar la lengua hay que llenar el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos dominar la lengua sin limpiar nuestro corazón,
porque al fin y al cabo lo que hablamos, lo que expresamos, es precisamente lo que llevamos por dentro. Si en el corazón hay odio, amargura, resentimiento, pues por nuestros labios no puede salir otra cosa sino que la manifestación de toda esa contaminación que internamente llevamos dentro de nosotros. Por lo tanto, una fe verdadera no maldice. La Biblia dice que cómo vamos con nuestros labios a bendecir a Dios y con nuestra misma lengua maldecir a los hombres que están hechos a imagen de Dios. Y Santiago dice, esto no puede ser así. De una misma fuente no puede proceder agua dulce y agua amarga. Entonces, la murmuración, el chisme, la calumnia, la ofensa, las griterías están ausentes de una vida que tiene una verdadera fe o una fe viva. Por lo tanto, Santiago dice que si alguno no ofende, ese es varón perfecto. No podemos ir a la iglesia, ir a un templo, bendecir a Dios, hacer algunos hechos o algunos ritos allí tradicionales y luego salir a maldecir, a ofender, a maltratar, a denigrar, a chismear y a tantas cosas que con la lengua podemos hacer. Destruir una familia, destruir una vida, ponernos por testigos falsos y hacer una serie de cosas con nuestra lengua que desdicen de una persona que verdaderamente cree en Dios. Entonces Santiago dice, mire, si alguno de ustedes se cree religioso y no refrena su lengua, no le pone freno a su lengua. Y Santiago pone una figura, oye, a los caballos le ponemos frenos en la boca para poderlos dominar. ¿Cuánto más nosotros debemos ejercer dominio sobre ese miembro que está allí, que si no lo controlamos, en vez de ser de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros padres, proferimos maldición? Y la Biblia dice, no maldigáis, antes por el bien bendecid. No paguéis a nadie mal por mal, sino con el bien haced morir el mal. La cuarta evidencia de una fe viva es que se demuestra con nuestra actitud ante las necesidades de los demás. La Escritura dice en Santiago 2:15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es solamente hablar, la fe se demuestra. Y Santiago pone el ejemplo, si hay una persona, si hay un hermano, si hay un pariente, si hay un prójimo que tiene la necesidad de la ropa y la comida, y yo tengo cómo darla y suplir esa necesidad diaria. Y en vez de hacerlo, lo que digo es, ve en paz, calentaos, Dios te bendiga, que te vaya bien. Esa clase de fe no es la que Dios espera. La manifestación de la fe es que yo pueda ser un instrumento en las manos de Dios para suplir la necesidad que la persona tiene. Y cada vez que uno hace una obra como resultado de la fe, es precisamente las cosas que agradan a Dios. Porque como iglesia somos el cuerpo de Dios. Dios sigue haciendo la obra que Él comenzó a hacer a través de cada uno de nosotros. El plan y el propósito de Dios no ha terminado. Somos la extensión, somos las manos, somos los ojos, somos los pies, somos los labios de Dios en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando hay una fe verdadera, nosotros como un cuerpo sano hacemos la obra de Cristo. Él vino precisamente a atender a la viuda, al huérfano, al necesitado, al pobre, al desamparado, a extenderle la mano al que no tenía. Él precisamente sigue haciendo la obra a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la verdadera fe la demostramos cuando esa fe que internamente llevamos la podemos manifestar a través de las obras. Por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor
entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La religión pura y sin máculas es esta, dice la Escritura: pensar en las viudas, en los huérfanos, en los necesitados. Y Dios quiere que esa verdadera fe la demostremos nosotros a través de las obras. El último punto sobre la evidencia de una fe viva es que la fe viva no hace excepción de personas. Hermanos míos, dice en Santiago 2:1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y él pone allí un ejemplo. Si a vuestra congregación entra un hombre con ropa espléndida y anillo de oro, y también entra un pobre con ropas andrajosas, y al que viene con ropa espléndida y anillo lujoso, le decimos: ven acá, siéntate aquí, lo ubicamos en el mejor lugar, y al otro le decimos: espérate aquí, siéntate allá atrás, y nosotros hacemos acepción de personas. Esa no es la idea de Dios. En el mundo la gente trata a los demás por la cantidad de dinero, por la marca de ropa, por el carro, por los bienes que posee. Pero para Dios somos iguales. Hay un alma en el rico y un alma en el pobre. Hay una realidad que Dios, todos somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Por lo tanto, el valor de las personas no consiste en las cosas que posee. Es el valor interno, la imagen de Dios plasmada en el corazón tanto del rico como del pobre. Y no son los bienes materiales los que nos deben hacer tratar a la gente con diferencias. No, todos somos iguales. Y adelante de Dios, ni la riqueza ni la pobreza deben hacer diferencia entre nosotros, sino que podamos ver a las personas desde el punto de vista que Dios los ve, como personas necesitadas. Tanto el rico como el pobre tienen un alma que salvar, y Dios lo que le interesa es que precisamente nosotros como cuerpo de Cristo veamos a los demás como Dios los ve, no haciendo acepción de personas. En conclusión, podemos decir que la fe viva se evidencia por la actitud que tú tengas ante la prueba. ¿Estás pasando por algún problema, por alguna dificultad? Bueno, eso te permite crecer en Dios. Por la otra parte, tu actitud ante la tentación. ¿Estás siendo insinuado a hacer algo que desagrada a Dios? Resiste, no te dejes vencer. La fe que hay en ti es más fuerte que la tentación. La Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentado más allá de nuestras fuerzas. Por lo tanto, si hay una fe verdadera, tú no vas a hacer lo que desagrada a Dios. Por otra parte, la fe verdadera es aquella que es capaz de dominar la lengua. Vivimos en un mundo donde todo el mundo maltrata, ofende, donde todo el mundo habla, alza la voz y de una u otra forma hiere. La lengua es como saetas agudas que penetran. A veces es más dura una palabra que un golpe. Y a veces en los hogares, los hijos con los padres y los padres con los hijos, lo que se oye es una disputa, una guerra. La lengua es difícil dominarla. Pero si tienes verdadera fe, pon esa lengua bajo el control del Espíritu Santo y que no salgan de tu boca, dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que puedas poner ese miembro peligroso llamado lengua, que es como un áspid cargado de veneno, en las manos del Señor, para que tu lengua no sea motivo de maldición, sino de bendición. Y esta situación que vive Venezuela y que vive el mundo nos han permitido y nos deben permitir manifestar la evidencia del favor, de la misericordia, de tender la mano al necesitado. Las necesidades de los demás nos dan la oportunidad de demostrar la fe que hay en nosotros, supliendo hasta donde sea posible las necesidades de los demás. Y que nuestra fe en el Señor Jesucristo también sea sin acepción de personas, que podamos tratar a los demás al mismo nivel, que no hagamos diferencia entre el rico, el pobre, el que tiene y el que no tiene. Dios nos mira a todos y para Dios solamente hay dos clases de personas: los salvos y los perdidos, los que van camino al cielo
y los que van al infierno. Veamos pues a las personas desde el mismo modo o punto como Dios los ve, y seamos instrumentos en sus manos para que el nombre del Señor sea glorificado y demostremos que realmente en nuestro corazón hay una fe viva. Y termino diciendo, el Señor dice, sin esta clase de fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que nazca en tu corazón la verdadera fe, que resucite esa fe. Tú desde la niñez has expresado creer en Dios. Dices creer en Jesucristo, pero con tus hechos los demuestras. Y la Biblia dice, ¿de qué le aprovecha pues al hombre decir que tiene fe y no tiene obras? La fe se demuestra por las obras. Que Dios nos ayude en esta temporada a crecer en la fe. Que la gracia del Señor esté sobre nosotros y el Señor vea la verdadera fe viva en nuestro corazón, por medio del cual nos acercamos a Dios y somos objeto de bendición a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra sociedad y a nuestra nación y al mundo entero. Dios te puso como una persona que puedes poseer la verdadera fe y ser instrumento de bendición. Que haya en tu vida, que haya en tu familia y que haya en tu entorno la verdadera fe. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.